arma de doble filo la soledad, cabalgando, cabalgando, en cada madrugada que se te va, escapando, escapando, es aquel dedo frío que siempre está arañando, arañando. Es la vieja mentira que asomó, recordando, recordando, mal compañero de viaje, la soledad. Atrapa cuando estoy para milonguear, tarareando, tarareando, no suelta hasta que me hace llorar, emborracha, susurrando, y mientras beso el pecho de una mujer, o la abrigo, descansando. Espera porque sabe que volveré a su lado, rezongando, mal compañero de viaje, la soledad. Buenas tardes, hemos comenzado con el señor Gastón Ciarlodino y Arma de doble filo, uno de sus grandes éxitos. Estamos en el martes 24 de septiembre, son las 12 horas 40 minutos y estamos aquí arrancando un nuevo programa de Lo Nuestro, junto a todos ustedes, para que disfruten y entregarles, como siempre, lo mejor de uno en el servicio que le tratamos de dar cada día en nuestra comunicación diaria. Algunas noticias para comenzar el programa de hoy, en un martes gris, en un martes frío, pero las noticias son de que a partir de la semana que viene empieza a subir la temperatura, incluso ya comienza a subir, se dice, el fin de semana. Algunas noticias para comenzar el día, tarjetazo. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó un anteproyecto de ley que intenta fomentar la inclusión financiera y extender el uso de medios de pagos electrónicos para ampliar el acceso a familias y empresas actualmente excluidas y reducir evasión. Así lo informó Fernando Lorenzo, ministro de Economía. Dentro del plazo de 90 días, la norma asegura que se rebajará en 2 puntos la tasa de IVA básico en las operaciones electrónicas. Congratulados. La Cancillería saludó el acuerdo alcanzado por Estados Unidos y Rusia en Ginebra el pasado sábado 14, por el cual el arsenal de armas químicas en poder de la República de Siria será sometido a un control internacional supervisado por inspectores de las Naciones Unidas y se procederá a su destrucción programada. Nace una estrella. Luis Mario Vitete Sellanes, señalado como el autor intelectual del robo del siglo y convertido en personaje mediático, fue denunciado por el Ministerio del Interior por apología del delito. La cartera del Estado presentó la denuncia penal por la presunta comisión de este delito por sus dichos en entrevistas periodísticas y a través de su cuenta Twitter desde su retorno a Uruguay el pasado 30 de agosto. La denuncia presentada ante el juez penal de 12º turno, Nelson Dos Santos, afirma: Vitete ha hecho manifestaciones públicas que a nuestro criterio podrían constituir la comisión de apología de hechos calificados como delitos, efectuando loas y alabanzas a su condición de delincuente. Vitete aseguró durante una entrevista con el periodista Omar Gutiérrez que ser delincuente era su profesión. Yo voy a ser ladrón por siempre, pero seguramente no robe más.
Yo no tengo problemas económicos, yo no robo por tener, robo por ser, dijo. En ese sentido, la denuncia alega que estos dichos establecen un halo de normalidad al hecho de dedicarse a la delincuencia. Yerba mala. De continuar el alza el precio de la yerba, los uruguayos tendremos que cambiar algunos hábitos y costumbres. Invitar a tomar el té a la Rambla puede ser uno de ellos, aunque sea poco práctico. Es que las rondas de mates serán cada vez más costosas de mantener la suba del producto. En lo que va de septiembre, el costo del producto aumentó más de 9% y en los últimos 12 meses el incremento alcanzó 46% con base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Solo en agosto pasado la suba fue de 15% en relación al mes anterior. Al cierre de esta edición, estamos hablando de caras y caretas, el precio por kilo rondaba los 120 pesos, pero las empresas importadoras, recuerden que la materia prima proviene de Brasil, advirtieron que seguirá en aumento. Se estima que para fin de año su costo rondará los 150 pesos. Hay dos razones para el alza: las plantaciones de soja en franca expansión por ser más redituables y la compra, según dicen, de cientos de toneladas por parte de una conocida empresa de refresco para una nueva bebida energizante. Bueno, y ahora sí, como lo anunciamos ayer, vamos a hacer lo que prometimos: la versión completa de Guitarra Negra por el señor Alfredo Citarrosa. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu gordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niños? ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Toca la guitarra negra, tócala, tócala. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre y su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Arístides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan,
sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Arístides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Mi corazón está mejor sitiado que mi casa más cercada que mi barrio cercado por mi pueblo. Toca la guitarra negra, tócala, tócala. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta. Ya solo un pobre costillar enorme, ya solo pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida, temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor incomprensible, absurdo, balando plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto, y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido, y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada. Las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 balidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul, colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res que murió de un marronazo cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente de 2 dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho, y cayó detrás también, y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo, en plena frente, for export del Uruguay. Toca la guitarra negra,
en la punta del agua, una flor blanca luminosa de $15 se hace chispa, se abulta, se diluye, chorrea entre otras flores más pequeñas, llora, se agita, la catapulta el chorro de agua y sube como bola en el aire. Está naciendo siempre mientras el agua canta en esa fuente del agua. Entre aplausitos, al compás de la orquesta, blanda flor blanca, acuosa, nostalgiosa en el aire, subida en los aplausos como espitada, hendida, empitonada, gime y llora en la noche, tira estrellas bailando bajo el humo, renace, llora por el chorro azul blanco de la fuente, como si fuera planta que la cría y que no es, y sin embargo, así seguirá abriéndose, muriendo, brillándose y flotando, mientras dure en la noche su belleza infantil de ingeniería, su blando corazón, bajo el foquillo fijo y lechoso, el gringo, el chorro de agua a precio, el aire de importación, esas hembras, el mozo, esos señores. Hace un buen rato ya que hoy trabajo y vengo acostumbrándome al desuso de mi alma, a la razón del enemigo, a mis 60 cigarrillos diarios, a las malas costumbres de mis canciones, que de algún modo siempre fueron nuestras. Vos lo sabés, guitarra negra. Hoy reanudo en un cómico enderezo la hora de ayer parada en su nostalgia. Me hacen sufrir las alas que me puse para volar, mas grito y se alzan, gimo y me acompañan, río y baten de a dos, como que están amándose y se odian sin embargo mis dos alas. Se odian, se enderezan, se hacen amigas mías para llevarme por todas partes. Allá está la canción, aquí la nada, más allá el pueblo y más acá el amor. Pero el pueblo está también más acá, y antes estaba allá también, detrás del pueblo el pueblo. Hemos viajado por todos mis caprichos, y el pueblo osando el piso, amándose con alas como las mías, odiando su destino, odiándome y amándome sin alas, con millones de pies, con manos y cabezas y lenguas, y sus 1000 bocas dicen, ahora la suerte ya está hecha. La mariposa viene hacia mí en la calle, en el aire húmedo, por el aire húmedo bailando, por el aire agobiante, ominoso bailando en el aire caliente. Y yo vi que no era mía quien buscaba sino a la muerte, y que no buscaba la muerte también vi, porque no era mariposa de la ciudad de hierro, ni nacida para eso, sino que era mariposa nada más, en la ciudad, presa y ya muerta de antemano, fatalmente, buscando en ese bailar loco y frágil un ala, un grano, una pizca de polen en el cemento. Porque la mariposa nace y no aprende nada hasta que muere en cualquier sitio, herida de muerte por su semana justa, por su tiempo preciso, por su sorbito de vida ya bebida. Eso no es tan triste. Triste es ver su cadena de huevos en el hollín, depositado junto a un río de aceite, a la sombra de las altas paredes de cemento, su cadena de huevos.
deseo. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay la respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra, guitarra negra? Dice Enrique, mi hermano, que hay cierto perro hundido que se lame mansamente y nos lame lamiéndose, una herida quieta allá al fondo, sentado en su escalón. Y dice más mi hermano, el otro Enrique en Praga, dice que amarte con certeza, hacerte enteramente hembra, darte lo que de vida tengan mis urgencias, será amar más y más a Jaime, amarlo más de veras, por su alma, su propio perro mordedor bajo el garrote, el cable, el puñetazo, la bolsa de arpillera, el plantón y el insulto, la olvidada mejilla que no pone ni él ni nadie a golpear, sino con Ambra y Rita y José Luis, con Gerardo y Raúl y Rosa y Sara y Mauricio y por todos nuestros muertos. Y he sabido, guitarra, que este otro perro que criaste, ladrador, campesino, a veces manso o vigilante, que robe su propio hueso en la penumbra y gruñe, cual casi todo perro popular, vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir también. Tal vez un día de soledad y rabia, de ternura o de algún violento amor. De amor, sin duda. Acabamos de escuchar lo que yo considero es una de las mejores manifestaciones culturales y musicales de nuestro país, y es el recitado de Alfredo Zitarrosa y su guitarra negra. Algo hecho en un momento muy complicado de nuestro país y con situaciones totalmente anormales en ese sentido. Hace tiempo que queríamos tener esto en nuestro programa y lo hemos logrado, así que sigamos adelante con el mismo, y un gusto haber tenido esto que nos dejó el maestro Zitarrosa. El pasado sábado 21, en el Teatro Solís, fue homenajeado el poeta uruguayo Horacio Ferrer, quien cumplió 80 años y fue homenajeado por figuras del género de Buenos Aires y de Montevideo. Horacio Ferrer, dueño de una impronta tanguera única, muy reconocible, que devino signo poético de una bohemia repartida entre las dos orillas del Plata. Horacio Arturo Ferrer, Montevideo 1933, rindió su nombre en el altar de la redondez numérica, como diría el compositor uruguayo Juan José Iturriberri, tras cumplir el pasado 2 de junio 80 años. Y la feligresía del tango, con justa razón, llevó los homenajes a los escenarios de Buenos Aires y Montevideo. El 11 de junio, en el porteño Teatro Maipo, el tributo contó con una larga lista de invitados que compartieron con él las tablas, estudios de grabación, tertulias nocturnas, como Patricia Barone, Amelita Baltar, Esteban Morgado, Walter Ríos, Susana Rinaldi, César Salgán, Jairo, María Graña, Raúl Avier, Raúl Garelo, el legendario Leopoldo Federico,
entre otros. El pasado sábado la cita fue en el Teatro Solís a las 21 horas en el espectáculo 80 y Creando, en el que participaron el propio Ferrer, Alberto Magnone, con quien ha compartido varios proyectos musicales, los cantantes Tabaré Leighton, Ana Karina Rossi, Olga Del Grossi y el veterano compositor, bandoneonista y director argentino Raúl Garelo. La noticia corrió por los medios e inquietó a la comunidad tanguera. Ferrer estaba hospitalizado y su estado era crítico, pero su fortaleza física y anímica le permitieron recuperarse. Soy un eterno agradecido a la vida y especialmente a Astor Piazzolla, quien permitió que algunas de mis poesías recibieran su música y a partir de ahí iniciamos un camino juntos, confesó en una entrevista que divulgó la agencia Telam. De pie y con varios proyectos en carpeta, el poeta no ha dudado en asumir que este nuevo aniversario se puede vivir más allá del número redondo, pero brinda así un beneficio, observar y evaluar la vida pasada y presente con un ángulo privilegiado. Uno puede verlo en perspectiva y pensar con satisfacción que las macanas han sido pocas. Ferrer, presidente de la Academia Nacional de Tango en Argentina, porta con elegancia bohemia las huellas de una historia que enlaza nombres, versos y música muy disímiles, pero de neto cuño tanguero. Cuando Aníbal Troilo le envió un telegrama felicitándolo por un poema y el escritor Carlos Maggi reconoció en esos mismos versos un pulso renovador para el tango, Ferrer tomó una decisión tan arriesgada como definitiva: dejar todo, trabajo, estudios, por la creación poética. Corría entonces el año 1967 y así fue, en definitiva, dejó sus cargos en la universidad y en el diario El País y se tiró al agua. Me quedé sin trabajo por propia decisión. Dije: qué suerte que tengo, no tengo plata, pero tengo tiempo, voy a hacer un poema por día. Apenas lo recité, le recité lo nuevo a los amigos, me dieron la veña nada menos ni nada más que Homero Expósito y Cátulo Castillo, y el propio Mario Benedetti me pidió 3 poemas para publicar en el diario La Mañana, contó en una entrevista. Después llegaron la fermental colaboración con Astor Piazzolla, quien lo impulsó a radicarse en Buenos Aires, los libros que reunían sus estudios sobre el tango, las colecciones de poemas, las obras de teatro. La última Grela, su primer tango, escrito a pedido de Troilo, con música de Piazzolla, fue la otra piedra de toque. Le siguieron Romance Canyengue, un libro de poemas que luego recitó acompañado por el guitarrista uruguayo Agustín Carlevaro, la opereta María de Buenos Aires, estrenada en 1968. De la sociedad con Piazzolla surgieron otros hitos de la renovación tanguera de los años 60 y 70, como Chiquilín de Bachín, Juanito Laguna ayuda a su madre, Balada para un loco, que estrenó Amelita Baltar. La relación de méritos, hitos, títulos es demasiado larga para resumirlo en pocas líneas, pero para los melómanos, académicos o simples degustadores de la tradición musical urbana de estos lares no es necesario abundar en enumeraciones detalladas. La figura de Horacio Ferrer es ícono y símbolo de un género, de una forma de decir poético y de un estado de cosas y formas de sentir que se amalgaman en la bohemia trasnochada del cafetín y que renueva sus bríos tradicionales sobre el escenario cuando el tango revela su teatralidad más potente. Bueno, amigos, nos vamos. Tuvimos a Dino, tuvimos a Citarrosa, ahora hablamos del señor Horacio Ferrer, otro gran cultor nuestro, y nos vamos con los olimareños y el Paco Bilbao. Chau, gracias por estar ahí, un abrazo, mañana nos volvemos a reencontrar si Dios quiere. Venimos desde el pueblo, de la raíz del pueblo y a cantar. Y en la noche se abre, y en la noche se abre toda nuestra emoción. Venimos desde lejos del hondo y misterioso carnaval. El hombre es un muñeco, el hombre es un muñeco de sueños nada más. La luna olimareña nos ha visto esperar, soñando con las luces de un viejo carnaval, soñando con las luces de un viejo carnaval. Venimos desde el pueblo, de la raíz del pueblo y a cantar. Y la noche nos pone al asa nuestra voz. Somos
el sueño humilde que traes un mensaje y ya se va.